Otras técnicas diagnósticas, la dinamometría manual, que como vemos en el pequeño dibujo que les traje, pues requiere la colaboración del paciente y obviamente va a depender de qué tan fuerte haga el ejercicio el paciente. TAC y resonancia son específicos, son muy buenos para determinar las características del músculo, pero son mucho más costosos y sabemos que pues van a tener mayor logística. Otras técnicas como la absorciometría de rayos X, el análisis de activación de neutrones o las mediciones de impedancia bioeléctrica que van a evaluar la composición corporal, en UCI no se aplican mucho, ya que sabemos que los pacientes tienen sobrecarga hídrica, alteración en la distribución de los líquidos, edemas, y por lo tanto pues no van a ser confiables. En cuanto a las técnicas de monitoreo de la función del diafragma y del sistema respiratorio, lo podemos evaluar mediante presiones, como la presión inspiratoria y expiratoria máxima, la presión nasal inspiratoria, pero estas necesitan la colaboración del paciente. Otras presiones como, bueno, que evalúan al diafragma como la presión transdiafragmática máxima, la presión transdiafragmática en respuesta al estímulo del nervio frénico y la presión de la vía aérea en respuesta a la estimulación del nervio frénico, no necesitan la colaboración del paciente, pero son invasivas y muchas veces no las podemos encontrar en la unidad. La ecografía del diafragma se ha vuelto cada vez más popular, tiene una reproducción mucho más fácil, la podemos utilizar con más frecuencia e incluso en algunos artículos describen que los intensivistas nos podemos entrenar en la unidad para evaluar al diafragma y poder hacer una terapia dirigida, porque pues muchas unidades ya cuentan con ecógrafo para el paso de los accesos venosos. Otra técnica es la estimulación del nervio frénico, eh, mmm, que puede verse alterada, pero muchas veces no logra un impulso suficiente en los pacientes, entonces no es tan confiable. Y la electromiografía del diafragma. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos hasta el momento? Principalmente las medidas preventivas, atacando pues todos los factores de riesgo y como vimos todo lo que fisiopatológicamente puede desencadenar esta debilidad, es decir, ventilación protectora del diafragma, evitar hiperglicemia, evitar nutrición parenteral temprana, sobre todo rica en proteínas, minimizar la sedación o más bien optimizar la sedación para lograr un adecuado plano y un adecuado acople con el ventilador. Y otras medidas terapéuticas farmacológicas realmente no se han descrito muchas. Puede haber estimulación eléctrica neuromuscular, la movilización temprana sí tiene un impacto importante. Vamos a hablar más adelante en nuestra sesión de preguntas. La rehabilitación posterior a la estancia en UCI también tiene mejores resultados. Traigo este artículo que habla acerca de la rehabilitación o las prácticas de rehabilitación aguda en niños críticos. Es un estudio de corte retrospectivo que involucra 6 unidades en Canadá con 600 niños menores de 17 años y que llevan más de 24 horas en la unidad y evalúa las prácticas de rehabilitación aguda en UCI. Y encuentran que solo la mitad de los niños reciben rehabilitación en la UCI y principalmente es en función respiratoria. La movilidad va a estar reservada para niños en riesgo y a pesar de que solo es reservada para estos niños, va a ser de inicio tardío. Concluyen ellos que en los pacientes que pudieron recibir movilización temprana, la duración de la estancia en la UCI, los puntajes de delirio, la duración de la ventilación mecánica y las infusiones de vasoactivo fueron menores. Este es un artículo, ya el último que les traigo, es un artículo que me parece muy importante y que pues si tienen tiempo y lo pueden revisar en la casa, es un artículo que propone un programa de movilización temprana en las primeras 72 horas. Algo que me llama la atención y que me parece muy bueno es que divide a los pacientes según el estado clínico de gravedad en 3 niveles. Aquellos pacientes, el nivel 1, aquellos pacientes que están con parámetros muy elevados, que tienen soporte con vasoactivos, en el nivel 2 los pacientes que están ventilados también, pero que están en un mejor estado, y en el nivel 3 pacientes que ya están cerca o ya extubados, y depende de esos niveles de estado pues del paciente, van a dirigir las terapias. Por ejemplo, como el manejo de luces, televisión, cabecera a la cama, posicionamiento activo, son cosas que se pueden implementar así el paciente esté con unos parámetros ventilatorios muy altos y posteriormente reforzar la deambulación, el inicio temprano de terapia de lenguaje para motivar la deglución.
Entonces, ellos encuentran que la implementación de un programa de movilización temprana estructurado y estratificado en la UCI pediátrica fue factible y además algo muy importante, no da lugar a eventos adversos y creo que todas las unidades podemos o contamos con un apoyo de terapia y este tipo de programa de movilización es una intervención combinada con actividad estructurada que puede tener beneficios para los resultados a corto y largo plazo en los niños críticos. Entonces, sería importante que nosotros en las unidades pudiéramos implementar este programa de movilizaciones pues, según el nivel del paciente. A modo de conclusión, ya para terminar, la evidencia del impacto de las enfermedades críticas y las terapias de la UCI en la fuerza muscular en los niños está comenzando a surgir. Se abre un campo de investigación. Como vimos, realmente no hay tantos estudios en pediatría, pero en los últimos años ha tomado un poco más de fuerza. Los músculos respiratorios son los más afectados y esto se refleja en más días de estancia y dificultad en la extubación. Se invita a adoptar la ventilación mecánica protectora del diafragma para evitar el riesgo de PECILI y miotrauma, evaluar las nuevas herramientas de diagnóstico, incluida la ecografía, quizás podernos entrenar en ecografía diafragmática o muscular en la UCI para una terapia dirigida e integral del paciente. Se deben instaurar estrategias para mitigar la debilidad, incluida la preservación de la actividad muscular, movilidad temprana y la optimización de la nutrición. Y se deben realizar protocolos de manejo en las unidades, teniendo en cuenta los pacientes con más riesgo y el adecuado apoyo del grupo de terapia. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido una charla útil, que nos haya recortado ciertos conceptos y que nos invite a investigar sobre otros conceptos. María Angélica, muchas gracias por tu excelente presentación. Me parece que lograste aglutinar una información de gran calidad que nos va a enriquecer el bagaje de cada uno de nosotros en nuestra práctica diaria. Quiero igualmente agradecer a todos los colegas que se han conectado. Tenemos la fortuna de contar con representantes de la mayoría de las unidades de Bogotá. Enhorabuena, sé que es una hora difícil, sé que es tiempo de familia, sé que estamos en cuarentena, pero bueno, hay que soportar de manera estoica y de verdad muchísimas gracias por su participación. A Rogelio, pues quisiera escucharlo con algunos comentarios y desde luego las preguntas que todos los participantes pues tengan para irles dando curso. Muchas gracias. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Doctor, sí, muchas gracias. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias por tu exposición. Me parece que fue extraordinaria. Resumiste un tema bastante extenso y, como lo dijiste, que en los niños no se ha estudiado suficientemente. La prevalencia de esta condición de la debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo y sobre todo de origen neuromuscular, mucho más allá del desacondicionamiento, que es un concepto clave, no solamente la falta de actividad física, sino de verdad el daño inducido por nuestras intervenciones o por la misma estrés fisiológico que está sufriendo el paciente en la unidad de cuidado intensivo, nos debe hacer considerar que esta incidencia puede ser mucho más alta, pero que los estudios que hicieron empiezan a evaluar niños que apenas llevan 1 o 2 días en la unidad de cuidado intensivo y que por eso pueden tender a minimizar el número de pacientes que realmente sufren de esta condición, y también a través de los mecanismos en que intentan diagnosticarlo, porque yo creo que tú mencionaste un concepto central en este asunto, y es que puede haber una disociación de los músculos ventilatorios, del nervio frénico y del drive respiratorio en relación con otros músculos de la economía, los de las extremidades, los músculos que dan el soporte postural. Y por otro lado, que en la unidad, por lo menos en que yo trabajo y en los sitios donde he tenido la oportunidad de trabajar, están los pacientes que ya vienen con una enfermedad neuromuscular no diagnosticada y pues se empeora
al entrar en una situación de estado crítico, porque se infectaron, porque tienen cualquier situación, una cirugía, y los lleva a la unidad de cuidado intensivo, y los pacientes que adquieren una enfermedad neuromuscular de nuevo en la unidad por su estado crítico propiamente dicho. A veces nos demoramos demasiado en hacer el diagnóstico de esas dos diferencias. O sea, si el paciente, por ejemplo, tenía una miopatía congénita, una neuropatía congénita, una enfermedad de motoneurona, o si el paciente adquirió la debilidad en la unidad de cuidado intensivo, porque no es fácil y porque a veces necesitan estudios muy especializados. En cuanto a la monitorización de la función diafragmática, todavía nosotros en nuestro medio creo que somos un poquito conservadores. Hay varios estudios funcionales que por lo tanto no pueden ser considerados como estándares de oro, pero por ejemplo se puede utilizar, como tú lo mencionaste, la electromiografía diafragmática, pero transesofágica, que aquí en Colombia no la hacemos de rutina, y sobre todo la que tiene la posibilidad de monitorear al paciente en el mediano plazo y por tiempos un poquito más prolongados. Podemos hacer la electromiografía transcutánea, pero entonces toca elegir muy bien el sitio porque como ustedes recuerdan, pues el diafragma se divide como en dos componentes grandes, son dos músculos realmente separados, el que llamamos el diafragma crural y el diafragma costal. Ambos tienen funciones un poquito diferentes y, por ejemplo, a veces la ecografía se dirige mucho al diafragma crural, que no es tan determinante en el esfuerzo ventilatorio y a veces puede, aunque está muy bien relacionado con los desenlaces ventilatorios, puede a veces subestimar la dificultad y además no nos mide una cosa, puede que nos diga cuánto es el volumen y a partir de eso uno pueda calcular la fuerza que puede ejercer, pero no nos representa necesariamente la fatigabilidad. En cambio, cuando uno hace electromiografía y la compara con el volumen total que ocurre en cada uno de esos esfuerzos ventilatorios, está haciendo un resumen de la función del drive respiratorio de toda la unidad motora y entonces podría pensar no solo en cuál es posiblemente la capacidad de resistir la fatiga del músculo, sino también cuál es el origen, si es una enfermedad del nervio, de la unión neuromuscular o propiamente del músculo. En ese sentido, yo creo que tenemos que usar más esta herramienta y debe ser, digamos que el futuro va a ser la combinación de ambas estrategias, pedir el volumen del músculo con la ecografía o con otras estrategias, que puede ser hasta resonancia magnética, pero dado que el niño está ventilado, eso se vuelve un complique. Pero siempre haciéndolo con electromiografía del mismo tiempo para tener las dos informaciones, tanto función instantánea de fuerza como también fatigabilidad. Algunos estudios han dicho que eso pues es mucho esfuerzo porque ese índice de la respiración rápida y superficial le predice a uno más o menos lo mismo, pero tampoco le habla mucho de etiología y es una función bastante inespecífica, por lo tanto no debería ser la que guíe nuestro esfuerzo de quitar la ventilación mecánica de una manera estructurada. Y por otro lado, para cerrar mi comentario, efectivamente tenemos una gran dificultad en las estrategias de intervención. Durante mucho tiempo se ha considerado pues, que el pilar del tratamiento de la polineuropatía del estado crítico y de la miopatía del estado crítico, por supuesto, es quitar todo ese proceso fisiopatológico, la respuesta inflamatoria sistémica, la hipoxia, todas las alteraciones gasimétricas que tiene el paciente, vigilar, por ejemplo, los aspectos nutricionales porque se nos confunden los tres eventos, sarcopenia, desacondicionamiento, caquexia, en un solo problema que finalmente afecta mucho al músculo. Pero aparte de esa estrategia y cuando ella ya se vuelve insuficiente y el paciente todavía no se puede destetar del ventilador, bien porque el diafragma sufrió un daño que a veces es irreversible y le corresponderá a ese niño tener una ventilación mecánica prolongada que tal vez no podamos quitar nunca, o tiene un daño nervioso muy importante. Entonces, para nosotros los rehabilitadores se vuelve un gran desafío poder ayudar a estos pacientes. Ustedes saben que pues han establecido muchas estrategias, la doctora nos mencionaba algunas. Por un lado está la movilización total del paciente, que de una manera indirecta contribuye también por el drive neurológico que produce a que los músculos estén teniendo un input permanente para contraerse e incluye también por agonismo a los músculos ventilatorios, a los músculos posturales y eso finalmente nos va a ayudar a mejorar
el aspecto ventilatorio, cuando trabajamos incluso cuando el paciente tiene una intubación prolongada a los músculos deglutorios para que ellos también favorezcan por agonismo los esfuerzos ventilatorios del paciente en una etapa posterior, y además si el paciente requiere una traqueostomía, pues el trastorno de la deglución sea mucho menor y el posible retiro de la traqueostomía pueda ser también mucho más sencillo. Entonces creo que sí es muy importante empezar con todas esas actividades tempranamente. Sin embargo, hay mucho desacuerdo en cuáles pueden ser esas intervenciones, aparte de las movilizaciones tempranas y las estimulaciones miofuncionales de los músculos faríngeos en cuanto al tema de la deglución. Por ejemplo, aplicar corriente en las distintas edades pediátricas es una cosa que todavía no se sabe bien cómo debe hacerse y cuáles son los mecanismos que deben utilizarse en una unión neuromuscular que es inmadura, en unos nervios que son inmaduros y en un músculo que es inmaduro y además que puede estar dañado, no solamente en su metabolismo y en su capacidad intrínseca de contracción, sino también que puede tener daños estructurales en la membrana y que si yo lo obligo a contraerse puedo empeorar esa situación y favorecer una inflamación muscular aún mayor. No sabemos cuáles son las cantidades de corriente, por ejemplo, y para los músculos ventilatorios no sabemos cómo estimularlos diferenciadamente entre músculos inspiratorios, expiratorios y cómo lograr que el diafragma se contraiga de una manera organizada. En los adultos, por ejemplo, hay técnicas que están descritas para, a través de catéteres venosos o, por ejemplo, de catéteres transesofágicos, poder producir una estimulación directa del diafragma o estimular el nervio frénico para que la contracción diafragmática sea un poco más organizada, pero hay que sincronizarla también con el ventilador para que no vaya a producir daño o resistencia adicional a la ventilación. Por otra parte, nosotros tenemos el tema de diferenciar, por ejemplo, esos grupos de pacientes, como nos lo mostraba la doctora. Hay unos niños que están más o menos bien, pero los que están severamente comprometidos, que tenemos una necesidad imperiosa de que se sienten cuando lo pueden hacer o de que se paren cuando ya tienen edad para hacerlo, pero no se logra hacer temprano en las unidades de cuidado intensivo y no contamos con equipos de suspensión para poder hacer eso rápidamente. Entonces a veces la terapia física se ve muy limitada. Y en cuanto a la terapia respiratoria, sabemos que, por ejemplo, en los adultos y en los niños mayores de 6 años, aunque no se han, digamos, hecho bien los dispositivos para hacerlo, el threshold respiratorio, que es como un aparatico para entrenar diferencialmente músculos inspiratorios y expiratorios, se podría hacer en los intentos de destete ventilatorio cuando se le permite al paciente respirar espontáneamente. Aquí hiciera 4, 5 o 6 esfuerzos inspiratorios o expiratorios para entrenar diferencialmente esos músculos en cada uno de esos intentos de disminuir el tiempo de asistencia ventilatoria para que esos músculos se fortalecieran diferencialmente y favorecer el destete ventilatorio. El único ensayo, digamos, que hay grande de eso, pero que desafortunadamente no fue controlado por razones obvias, hubo unos buenos resultados. Requiere la participación del niño, evidentemente, entonces pues está limitado a algunos pacientes diferentes. Y por último, en los pacientes prematuros que están en las unidades de recién nacidos con ventilaciones mecánicas prolongadas, también se han intentado estrategias de monitoreo electromiográfico para dirigir el destete ventilatorio, pero esos apenas son temas de investigación que están en las tesis de las universidades, pero todavía no han salido a la revisión por pares en, digamos, en publicaciones importantes a profundidad. Hay unas estrategias farmacológicas. En los adultos se abandonaron, por ejemplo, el uso de los esteroides anabólicos para tratar de fortalecer los músculos. Son muy riesgosos para el riñón, sobre todo, y también para el corazón, aunque se intentaron alguna vez. Y por otro lado, hay uno que parece prometedor, que ustedes a veces usan en la unidad y sobre todo, por ejemplo, en las cardiovasculares, el levosimendan para mejorar la contracción muscular, no solo como inotrópico o cardíaco, sino que también produce mejoría de la contracción muscular esquelética. Entonces, es un medicamento prometedor, pero todavía no estudiado con juicio con este propósito. Pero es un área, como decía la doctora muy bien, que nos abre campo para la investigación.
yo con ella estuve conversando y ahí pues una propuesta seria para que se haga un trabajo de investigación sumando los esfuerzos de electromiografía y ecografía para hacer el seguimiento de los pacientes que lleven más de 2 semanas sin poder ser destetados del ventilador y poder no solo predecir si el paciente va a poder ser destetado rápidamente y tomar las medidas necesarias, sino para también hacer como monitoreo y favorecer las estrategias de rehabilitación, porque ese es el otro punto muy importante. La rehabilitación la hacemos un poco a ciegas, un poquito empírica, y las medidas, por ejemplo, tradicionales de medición de la fuerza o externas de medición de los volúmenes ventilatorios nos dejan un poco cortos en saber realmente cómo es el proceso fisiológico ventilatorio y en general la función neuromuscular del paciente. A pesar de que la electromiografía y las neuroconducciones son un examen molesto, yo creo que a partir de esas 2 semanas en que el paciente no ha mejorado en su función neuromuscular, sí deberían emprenderse con un estudio que es un poquito limitado, una forma breve de lo que hacemos normalmente en el paciente crítico para no martirizar al niño, pero que sí tiene una función para poder dar una luz sobre cuáles son las disfunciones específicas que está teniendo el paciente en su sistema nervioso periférico o si hay un problema de drive central para que el clínico pueda, digamos, establecer una conducta adecuada. Y una de las técnicas que mencionó la doctora, aunque es disponible en muy poquitos sitios donde tenemos neuroestimuladores magnéticos, también se puede hacer eso que ella planteaba de hacer las neuroconducciones del frénico, porque a veces en algunas situaciones se plantea, sobre todo en los niños más grandes y que llevan mucho tiempo ventilados, la posibilidad de usar un marcapaso diafragmático, pero para eso necesita uno saber, uno, que el nervio está funcionando bien o que el músculo está funcionando bien. En algunas enfermedades neuromusculares lo propusieron y lo usaron y los resultados fueron desastrosos en el mediano plazo porque los órganos efectores para ese dispositivo costoso que es invasivo no estaban bien evaluados y por supuesto en vez de mejorar la función la deterioraron y causaron secuelas también desde el punto de vista neurológico en algunos de los pacientes en los que se usó. Entonces yo creo que en eso hay que ser muy prudente y hay que tener una buena evaluación para escoger lo mejor posible a esos pacientes que tienen una disfunción neurológica o neuromuscular puedan ser candidatos para este dispositivo de largo plazo que todavía está por terminar de afinarse en su modo de uso y en sus indicaciones. Gracias. Doctor, muchas gracias por su intervención. El doctor Juan Roa creo que tenía alguna duda. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy chévere tu presentación, súper chévere. Hay 2 cosas que yo quisiera poner aquí y una es los métodos de prevención. En el último artículo que tú pasabas, ese grupo canadiense es súper interesante porque ellos realmente muestran más que todo la seguridad que uno puede tener para empezar a hacer manejo temprano de estos pacientes y cómo a pesar de los soportes que tienen unos con soportes bastante grandes, se pueden hacer manejos de rehabilitación en los cuales la participación de los padres puede ser incluso muy importante. Cuando le enseñan a los papás qué tipo de cosas pueden hacer, ellos finalmente terminan siendo suficientemente cuidadosos, a veces incluso más que las enfermeras mismas para no desplazar dispositivos, para no hacer movimientos exagerados y esto no solamente brinda confort al niño, sino que adicionalmente pues me brinda esa oportunidad de tratar de hacer rehabilitación, ni siquiera rehabilitación, de no dejar que se pierda esa funcionalidad de manera tan temprana. Eso por el lado del punto de vista de intervención y por otro lado en el diagnóstico, creo que una herramienta que hicieron énfasis ustedes un poquito y que quizá para nosotros como intensivistas vaya a ser muy útil es la ecografía. La ecografía me ayuda a medir muy bien ese diámetro de ese diafragma con un ecógrafo lineal. Yo puedo medir el diafragma y si bien es cierto todavía no tenemos medidas específicas según las edades, pero yo sí puedo comparar a mi propio paciente pues consigo mismo en diferentes estadios, entonces perfectamente podría tomar una medición del diafragma durante la intubación en el primer tiempo e ir siguiendo de qué manera ese diafragma va cambiando en la medida que pasa el tiempo. Eso es una.
y la otra con el modo M también puedo ver la excursión diafragmática. De la misma forma como miro un modo M para otras cosas, puedo ver qué tanto se está moviendo ese diafragma, tanto con los impulsos del ventilador como con los impulsos propios del paciente. Entonces son dos, es una técnica que pues yo creo que va a tener un futuro si nosotros mismos le damos impulso, porque como se dieron cuenta, los métodos diagnósticos de estos son tremendamente engorrosos, y pues muchas veces queda uno como pues en dudas con todas las cosas que tiene. Y la tercera cosa, que no nos olvidemos de los diferenciales, porque muchas veces, y yo sé que es poco frecuente, pero algunas otras enfermedades neuromusculares que no son necesariamente la neuromiopatía o la disfunción muscular del paciente crítico, sino miastenias, Guillain-Barré, mielitis adversas, patologías externas a las que nosotros estamos viendo en este momento también podrían ser. Entonces, pues no se nos olvide que a veces cuando uno oye cascos, pues podrían ser severas realmente, y sobre todo en unidades como las nuestras que vemos cosas súper raras. Eso es, y muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su intervención. El doctor Pablo Vázquez hace una pregunta y dice que si hay algún estudio del uso de NAVA para hacer estas evaluaciones, si alguien tiene alguna experiencia o ha oído de algo. Pues, doctor, particularmente en lo que yo revisé, realmente en pediatría no encontré ningún estudio con NAVA. No sé si alguien más tenga alguna experiencia, pero no encontré nada. No sé si de pronto el doctor Rogelio sepa algo en pediatría, pero... No, yo desafortunadamente no te puedo ayudar con eso, no tengo conocimiento sobre el tema. Sí, listo, lo hacemos. Bueno, yo sí quisiera hacer como el último comentario para hacerle publicidad al tema de la rehabilitación temprana, y que si nos faltan en las unidades de cuidado intensivo un poquito más de equipos y cosas para ayudarle más eficientemente a los niños. Estamos muy limitados tanto en personal. Por ejemplo, ahorita en este tema del COVID es muy difícil ver que las terapeutas tienen que pasearse por todo el hospital, atienden la unidad de cuidado intensivo pediátrica, la unidad de cuidado intensivo del adulto, van por los pisos, van por todas partes, porque no tienen un volumen como fijo y porque como que no usamos el recurso al máximo. Y eso, por ejemplo, también incluso en tiempos de no epidemia aumenta el riesgo de infecciones cruzadas y cosas, porque ya son vectores que van llevando todo para un lado y para el otro, que uno debería tener casi que un equipo dedicado de rehabilitación no solo respiratoria, sino también física, de fonoaudiología, intensivo en la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Sobre todo los hospitales pues que tienen un volumen grande de pacientes pues deberían tener, además porque esa curva de aprendizaje va mejorando y se van haciendo cosas un poquito más interesantes en los niños. Y el otro tema es el impacto, por ejemplo, en el neurodesarrollo, porque en el adulto es un problema porque el paciente queda muy débil, se demora como 3 o 4 veces de tiempo, el tiempo que demoró perdiendo la masa muscular y la fuerza y la función para recuperarse. Entonces, si un paciente está 2 meses en la unidad de cuidado intensivo, se demora como entre 6 y 8 meses para estar más o menos haciendo las actividades básicas y empezando a hacer las instrumentales. En un niño es un problema porque también hacen regresiones del neurodesarrollo y hay momentos en que se vuelve loco, no sabe si tuvo un problema en el sistema nervioso central que también está influyendo para que el niño no avance, entonces no hablan, no comen, no se pueden, no tienen pues mucha alteración en sus funciones locomotoras, en su interacción social. Se vuelve bastante difícil, digamos, la recuperación de estos niños que están por tiempos prolongados en la UCI. Por supuesto, lo que mencionaba el doctor, la participación de los padres y esas unidades de cuidado intensivo más abiertas, donde los padres pueden estar más tiempo y pueden participar más, nos ayudan mucho a que ese impacto en el neurodesarrollo, aparte de la función neuromuscular, pues sea menor. Cuando el niño tiene oportunidad de seguir, incluso en la unidad de cuidado intensivo, jugando y haciendo cosas que son propias de su edad,
creo que el impacto en este aspecto es un poco menor. O sea que las unidades de cuidado intensivo tienden a volverse más amables con esa idea, pues obviamente estableciendo todos los protocolos de prevención de infección y de manipulación de los niños, pero creo que en eso, por ejemplo, la rehabilitación también tiene que ampliarse a la participación de otros grupos, diferentes simplemente a las terapeutas y a otras estrategias diferentes, solo a la movilización física de los niños. Sí, doctor, muchas gracias por su intervención. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún aporte con su experiencia en las unidades. No sé, quizás en la revisión que hice me quise enfocar un poquito más también en los músculos respiratorios, porque se ha mostrado que los músculos de las extremidades tienen o están más relacionados con los resultados a largo plazo. Los músculos respiratorios realmente deberían importarnos mucho en la unidad, porque como vimos, pues nos prolonga los días de estancia en la UCI, los días de ventilación mecánica y nos van a producir bastante dificultad para el destete de la ventilación mecánica. Y pues como vimos, tiene unos factores predisponentes específicos y especiales que debemos tener en cuenta, o sea, no solo todo lo que involucra la fisiopatología del resto de los grupos musculares, sino que también va a tener una lesión importante por la ventilación mecánica, que creo que es para allá para donde va nuestro ejercicio en cuanto a la ventilación mecánica, y es proteger no solo el pulmón, sino también proteger el diafragma. Yo quisiera hacerte un comentario con respecto a eso, porque lo hemos vivido incluso con el doctor Mulet, que es muy complicado aceptar algunas cosas pues, que se salen de las manos de uno. Hay unas enfermedades neuromusculares, pues que, digamos, algunos colegas las ven desde una perspectiva puntual de su enfermedad. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que hemos vivido de ventilación mecánica prolongada. Uno, por ejemplo, cuando tienen, como lo mencionaba el doctor Roa, que tienen, por ejemplo, una lesión en la médula espinal, una mielitis transversa, o hacen un sangrado en la médula espinal. Me acuerdo mucho un caso que llegó el radiólogo, se metió, embolió el vaso que había sangrado, sale y le dice a los papás, el niño está curado, pues claro, de la malformación arteriovenosa quedó resuelta, pero eso no le mejoró la médula espinal y el niño siguió ventilado por el resto de su vida. Entonces, esas expectativas que se crean cuando uno dice, por ejemplo, tengo un Guillain-Barré Hughes 5, le hago el tratamiento inmunológico, le pongo la inmunoglobulina o le hago la plasmaféresis y efectivamente paro el ataque inmunológico, no quiere decir que al otro día los nervios se le mejoraron al niño. Si había llegado a un Hughes 5, había un grave daño en los nervios periféricos y eso puede tomar años para mejorarse, años para que vuelva a tener una ventilación espontánea. A veces se mejora rápido, a veces se mejora tardíamente. Todavía tenemos dificultades en los índices pronósticos. Antes pensábamos que la polineuropatía axonal era de peor pronóstico y no sé qué, y se ha visto que no necesariamente. Todavía nos falta afinar cuáles serán las cosas que realmente determinen, y por eso lo que él decía de la medición del diafragma o hacer la electromiografía diafragmática simultáneamente con ella, nos va a ayudar a afinar un poquito la información que le podemos dar a los papás, porque todo el mundo con esa expectativa de que vamos a poder destetar rápido al niño, porque se supone que ya se hizo todo el tratamiento específico de la enfermedad neuromuscular, pero resulta que el proceso de recuperación de los nervios tiene su propia velocidad biológica, no depende tanto, aunque la rehabilitación es instrumental para ello, pero la respuesta biológica va por su lado y puede tomarse tiempos bastante largos. A veces, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo también ocurre que se quedan con el paciente bastante tiempo y no le dan paso a que se vaya a una unidad de cuidado como de destete dedicado o una unidad de cuidado crónico, sino que ellos necesitan destetar al paciente del ventilador y a veces va a ser imposible hacerlo en un plazo menor a 6 meses. Y si lo deja uno en la unidad de cuidado intensivo, lo expone pues a otros riesgos propios de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en Colombia creo que hacen falta más unidades de
de ventilación mecánica prolongada, que el niño se pueda ir a otro escenario y tener una rehabilitación buena. Todavía no hay ninguna unidad que ofrezca la rehabilitación que uno quisiera. Algunos se hacen los mejores intentos posibles, pero todavía no es óptima. Entonces, por eso también hay un poquito de temor en esa transición del cuidado de esos pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada y se quedan demasiado tiempo en las unidades de cuidado intensivo en los hospitales. Doctor, muchas gracias por su intervención. Hay una observación que hace el doctor Pablo Vázquez, dice, medir trabajo respiratorio de manera objetiva, umbrales para definir si intervenir o no, y pues que no sea al ojímetro. De acuerdo con el doctor, siempre con las metas. De pronto también una anotación que quisiera hacer es que en lo que revisé y en lo que vimos de esta ventilación protectora del diafragma, los músculos respiratorios, todavía pues se insiste mucho también en el adecuado plano de sedación y en promover el esfuerzo respiratorio del paciente, pero pues que sea sincronizado con el ventilador. Esto pues va a mejorar también los resultados no solo pulmonar, sino a nivel de la musculatura torácica o respiratoria. Entonces, importante a veces seguir o medir la sedación por escalas y pues aplicar las escalas de sedación que conocemos para poder hacerlo más dirigido. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna observación en cuanto a su experiencia. No sé, profe, si el doctor Mulet de pronto quiere hacer alguna observación adicional. Yo pienso que digamos que la revisión fue bastante extensa, bastante completa, muy bien documentada, muy bien diagramada. Muchas gracias de nuevo, Angélica. Los invaluables comentarios de Rogelio y de todos los que han participado, de Juan David. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que descansen y que tengan una muy buena noche. Y de verdad, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias pues, al doctor Mulet, que fue mi tutor en esta charla, intensivista pediatra de la Fundación Cardioinfantil, y muchas gracias al doctor Rogelio Camacho, quizás por el afán, lo presenté por el chat, pero no lo alcancé a presentar presencialmente, pero el doctor Rogelio Camacho es especialista en medicina física y rehabilitación y máster en trastornos del movimiento de la Fundación Cardioinfantil de los Cobos Medical Center. Muchas gracias, doctor, por toda su intervención y por acompañarnos en esta charla con su invaluable conocimiento. Gracias a ti, aprendí mucho y muchas gracias a todos por la participación, muy amables. Bueno, muchas gracias a todos también por su participación y por acompañarnos pues en esta revisión. Esperamos que sea útil para la aplicación en la práctica clínica. No sé si alguien más tenga alguna observación. Bueno, buenas noches a todos y hasta luego. Muchas gracias por su participación.